Cuando los faraones terminaron la Gran Pirámide de Giza, en el otro extremo del planeta todavía quedaban mamuts vivos. No es una forma de hablar, es un hecho. La última población de mamuts lanudos sobrevivió en una isla perdida del Ártico, la isla de Wrangel, hasta alrededor del año 1650 a.C. Para entonces, Giza llevaba casi 1000 años en pie. Y aún así, esa pirámide egipcia no fue ni la primera, ni la más grande, ni la única. Porque hay una cosa que te han contado mal casi toda la vida, que las pirámides son cosa de Egipto. No lo son. Hay pirámides en 4 continentes distintos, levantadas por pueblos que jamás se conocieron, que nunca cruzaron una sola palabra, separados por océanos enteros y por miles de años. Egipto, Mesopotamia, México, Sudán, China, Perú, Estados Unidos. La misma forma, una y otra vez, en mundos que no tenían ni idea de la existencia del otro. Y esa es la pregunta que te va a volver la cabeza. ¿Cómo es posible que civilizaciones sin ningún contacto acabaran construyendo exactamente lo mismo? Hoy te lo voy a resolver. Pero no con extraterrestres, ni con la Atlántida, ni con una civilización perdida que se lo enseñó a todos. Te lo voy a resolver con lo que dicen los arqueólogos. Y te adelanto una cosa. La respuesta real es mucho más inquietante que cualquier teoría de conspiración. Empecemos rompiéndote un esquema ya mismo. Si te pido que imagines el país con más pirámides del mundo, piensas en Egipto. Te equivocas. El país con más pirámides del planeta es Sudán. Según National Geographic, en el desierto sudanés se levantan entre 200 y 250 pirámides antiguas, más del doble que en todo Egipto. Y casi nadie las ha visto. Guarda ese dato, porque vamos a volver a él. Antes tenemos que hacer un viaje. Empecemos donde todo el mundo espera. Egipto. Pero ni siquiera aquí la historia es la que crees. La primera pirámide egipcia no fue la de Giza, sino la pirámide escalonada de Saqqara, levantada hacia el año 2670 a.C. Y detrás no hay un faraón, hay un arquitecto, se llamaba Imhotep, y fue tan admirado que siglos después los egipcios lo convirtieron en un dios. Imhotep apiló 6 plataformas de piedra, cada una más pequeña que la anterior, y creó la primera montaña artificial de la historia. Un siglo más tarde llegó la obra que sí conoces, la Gran Pirámide de Giza, hacia el 2560 a.C. 146 metros de altura, más de 2 millones de bloques de piedra, y un récord que cuesta creer. Fue la construcción más alta hecha por el ser humano durante casi 3.800 años. Hasta el año 1311, cuando se terminó la aguja de la Catedral Inglesa de Lincoln, nada de lo que levantamos la superó. Para que sientas esa distancia en el tiempo, piensa en esto. Cleopatra, la última reina de Egipto, vivió más cerca de la llegada del hombre a la luna que de la construcción de esta pirámide. Y aquí va el primer detalle que lo cambia todo, aunque todavía no te des cuenta. La pirámide egipcia era una tumba. Recuerda esa palabra, tumba, porque no todas lo fueron. Cruza el desierto hacia el este, hasta la antigua Mesopotamia, el actual Irak. Allí, hacia el año 2100 a.C., un rey llamado Ur-Nammu ordenó levantar el gran Sigurat de Ur, una montaña escalonada de ladrillo de barro, con una escalinata monumental que subía hacia el cielo. Se parece muchísimo a una pirámide, pero no lo era, y la diferencia lo es todo. Dentro del Sigurat no había ningún muerto. No era una tumba, era un templo. En lo más alto estaba el santuario del dios Nanna, la luna, y solo los sacerdotes podían subir. Los mesopotámicos no construyeron su montaña para enterrar a un rey, sino para acercarse a sus dioses. Misma forma que en Egipto,
función opuesta. Sujeta esa contradicción, porque es la primera grieta en la teoría de que alguien copió a alguien. Ahora da el salto grande. Cruza un océano entero, hasta un continente que en la antigüedad no tuvo ningún contacto con Egipto ni con Mesopotamia, América. En el centro de México se levanta Teotihuacán y su pirámide del Sol, construida entre los años 100 y 250 de nuestra era. 65 metros de alto, una de las mayores del planeta por volumen. Y cuidado con un error que casi todo el mundo comete. No la construyeron los aztecas. Cuando los aztecas llegaron a Teotihuacán, la ciudad llevaba siglos abandonada, tan imponente que creyeron que la habían hecho los dioses. Le pusieron ese nombre, Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses, sin saber siquiera quiénes fueron sus verdaderos constructores. Pero la pirámide más asombrosa de América está a pocos kilómetros, y probablemente no la reconocerías. En Cholula hay una colina con una iglesia en la cima. Esa colina no es una colina. Es la Gran Pirámide de Cholula, y según el libro Guinness de los Récords, es el monumento más grande jamás construido por el ser humano. Más de 4,5 millones de metros cúbicos, casi el doble del volumen de la Gran Pirámide de Giza. Estaba tan cubierta de tierra y hierba que los conquistadores españoles la confundieron con un cerro natural y le plantaron una iglesia encima. Durante siglos, la mayor pirámide del mundo pasó por una montaña. Y estas pirámides americanas guardan otra sorpresa. En Chichén Itzá, los mayas levantaron la pirámide de Kukulcán con una precisión que da escalofríos. Tiene exactamente 365 escalones, uno por cada día del año. Y en cada equinoccio, la luz del atardecer dibuja sobre su escalera la sombra de una serpiente que baja reptando. No era solo un templo, era también un calendario de piedra. Como en Mesopotamia, la escalera y el santuario en lo alto. Ninguna tumba de faraón aquí. ¿Te acuerdas de Sudán? Es el momento de volver. Al sur de Egipto, el reino de Kush construyó, entre el año 700 a.C. y el 300 de nuestra era, esos cientos de pirámides que superan en número a las egipcias, pero no son iguales. Son más pequeñas y, sobre todo, mucho más empinadas, con paredes inclinadas a unos 70 grados, frente a los 52 de Giza. Vistas de lejos parecen agujas de piedra. Bajo cada una la tumba de un rey de Kush. Otra vez la misma idea, otra vez una forma distinta. Sigue hacia el este, hasta China, donde casi nadie espera encontrar una pirámide. Y sin embargo, cerca de la ciudad de Xi'an se levanta un enorme montículo piramidal de tierra. La tumba del primer emperador, Qin Shi Huang, muerto en el año 210 a.C. Es el mismo emperador enterrado con el ejército de terracota. Esos miles de guerreros de barro a tamaño real. Su pirámide de tierra sigue hoy en su mayor parte sin excavar. Nadie ha entrado todavía en la cámara principal. Una pirámide china, tumba de un emperador, al otro lado del mundo, sin ninguna conexión con Egipto. Y todavía falta lo más desconcertante de todo, que no es un lugar, es una fecha. Vuelve a América, a la costa de Perú. Allí los arqueólogos han sacado a la luz Caral, una de las ciudades más antiguas del continente, con pirámides plataforma levantadas hacia el año 2600 a.C. Lee bien esa fecha, 2600 a.C. Es casi el mismo momento en que en Egipto se construía Giza. Es decir, mientras los egipcios apilaban piedra junto al Nilo, al otro lado del planeta, sin tener ni la más remota idea de que Egipto existiera, alguien apilaba plataformas para hacer exactamente lo mismo. Y miles de años más tarde, cerca de la actual ciudad de San Luis, en Estados Unidos, la cultura de Cahokia,
levantó el Monk's Mound, el mayor terraplén de América, con una base más ancha que la propia Gran Pirámide de Giza. Y por si crees que todo esto es historia cerrada, polvo de museo, escucha bien, siguen apareciendo. En diciembre de 2023, el equipo del arqueólogo Richard Hansen publicó en la revista Ancient Mesoamerica los resultados de escanear desde el aire, con láser, la selva del norte de Guatemala. Esa tecnología, el LIDAR, atraviesa la copa de los árboles y dibuja el suelo que hay debajo. Y lo que dibujó quita el aliento. Más de 900 asentamientos mayas ocultos bajo la jungla, unidos por 160 kilómetros de calzadas, con pirámides que llevaban 2000 años tapadas por la vegetación. No hace falta un viaje al pasado para descubrir pirámides nuevas. Están saliendo a la luz ahora mismo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes de pirámides más que la mayoría de la gente. Suscríbete y quédate conmigo, porque justo ahora viene la parte que desmonta el mito de una vez. Para un segundo, junta todo esto en tu cabeza. Egipto, Irak, México, Sudán, China, Perú, Estados Unidos. 7 lugares, 4 continentes, pueblos separados por océanos y por más de 4000 años entre unos y otros. Todos, sin hablarse, levantaron montañas artificiales de base ancha y cima estrecha. Y aquí es donde aparecen esos vídeos que ya conoces. Los que te dicen que esto solo se explica si una civilización perdida y avanzada, o directamente unos extraterrestres, viajaron por el mundo enseñando a todos a construir pirámides. Suena tentador, pero es falso. Y lo mejor es que son las propias pirámides las que destruyen esa idea. Porque si un único maestro hubiera enseñado a todos, las pirámides se parecerían. Y no se parecen. Fíjate en lo que acabamos de ver. En Egipto, en Sudán y en China son tumbas. En Mesopotamia y en Mesoamérica son templos, con escaleras y un santuario arriba, sin ningún muerto dentro. Unas son de piedra caliza tallada, otras de ladrillo de barro, otras de pura tierra. Unas son lisas, otras escalonadas, otras agujas empinadas. Y sobre todo, no se construyeron a la vez. Entre la primera pirámide egipcia y el montículo de Cahokia pasan más de 4000 años. No hubo ninguna moda global. No hubo ningún maestro común. No hay un solo objeto, ni una sola planta cultivada, ni un solo gen que demuestre que el viejo y el nuevo mundo se tocaran antes de Colón. Entonces, ¿por qué la misma forma una y otra vez? La respuesta tiene 2 partes, y las 2 son profundamente humanas. La primera es pura física. Imagina que quieres construir algo muy alto y que dure siglos, pero no tienes grúas, ni acero, ni cemento armado, ni siquiera el arco para repartir el peso. Solo tienes piedra, o barro, o tierra, y muchas manos. ¿Qué forma te queda? Solo una. Si apilas material sin más, cae por su propio peso hasta formar un talud, una base ancha que se estrecha hacia arriba. Haz la prueba en una playa con un puñado de arena y verás aparecer una pequeña pirámide sola. La pirámide no es una idea genial que se le ocurrió a un genio y se copió por el mundo. Es la única forma estable de construir alto con medios simples. Cualquier cultura que quiera tocar el cielo con piedra llega, tarde o temprano, a la misma solución. Los arqueólogos lo llaman convergencia. Mismos problemas, mismas respuestas. La segunda parte es simbólica y explica por qué querían tocar el cielo. En casi todas estas culturas aparece la misma imagen. La montaña sagrada, el montículo primordial. El primer trozo de tierra que emergió del caos al principio del mundo. Los egipcios lo llamaban el Ben-Ben. Los mesopotámicos veían en el Zigurat la montaña cósmica que une la tierra con el cielo.
Los mayas hablaban del Huitz, la montaña sagrada, y por eso ponían el templo justo en lo alto, para que el sacerdote estuviera lo más cerca posible de los dioses. En todo el mundo, sin ponerse de acuerdo, el ser humano decidió que para acercarse a lo divino había que subir. Y para subir había que construir una montaña. Y esto no es tan raro como parece. La agricultura se inventó por separado en varios continentes. La escritura surgió sola al menos 4 veces, sin que nadie se copiara. Una y otra vez, culturas distintas, ante los mismos problemas, encuentran las mismas soluciones. Las pirámides son solo el ejemplo más grande, más visible y más espectacular de algo que hacemos constantemente. Pensar parecido, porque somos la misma especie. Volvamos al principio, a esos mamuts que aún vivían cuando Giza ya estaba en pie. Pensamos que las pirámides son un misterio del pasado remoto, algo ajeno, casi imposible. Pero mira a tu alrededor. Un rascacielos se ensancha en la base. Una catedral se estira hacia arriba para acercarnos al cielo. Un estadio reúne a miles de personas alrededor de algo más grande que ellas. Seguimos construyendo pirámides, solo que ahora las llamamos de otra manera. Y esa es, para mí, la parte que de verdad vuela la cabeza. Lo asombroso de las pirámides no es que alguien viniera de fuera a enseñárnoslas. Es justo lo contrario. Que en 7 rincones del mundo, sin conocerse, la mente humana llegó sola a la misma idea. Lo que nos une no es un secreto perdido ni una raza de dioses. Es algo mucho más difícil de aceptar, que en el fondo todos pensamos igual. Así que te dejo una pregunta, y me interesa de verdad tu respuesta en los comentarios. Si la forma de la pirámide nació de la física y de la necesidad de tocar el cielo, ¿qué estamos construyendo hoy sin darnos cuenta que dentro de 5000 años alguien mirará preguntándose a qué Dios adorábamos? Cuéntamelo ahí abajo. Y si quieres seguir bajando conmigo a las capas más profundas de las civilizaciones antiguas, suscríbete, porque el próximo enigma que vamos a resolver es todavía más difícil de creer. Y también es verdad.